Bendiciones en Cristo, mis amados hermanos, amigos y todas aquellas personas que nos escuchan a través de este canal. Dios nos da el privilegio de compartir esta palabra, de hablar la palabra del reino a muchas personas, de haber llegado a mucha gente a través de estos medios que Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia nos ha permitido para compartir la palabra del reino. Esta palabra que tiene que compartirse en todo el mundo. Recuerden la profecía bíblica: cuando esta palabra del reino sea predicada en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y bendito sea el Señor, cada día se van aumentando las personas que están suscribiéndose a este canal de YouTube. Ya vamos más de 5,000 personas. Jamás en la vida pensé yo llegar a tantas personas con compartirle esta palabra, porque esta palabra no es aceptada por mucha gente, no es recibida con mucho gozo, con mucha alegría por la gente. Pero bueno, a los que llegue, bendito sea el Señor. A los que llegue y a los que cambie la vida y a los que transforme los corazones, bendito sea el Señor. Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Téngalo por seguro que no. Cumple el propósito que tenga que cumplir, sale de la boca de Dios, recorre el mundo, recorre los oídos y los corazones de los hombres. Unos la acogen, otros la desechan, unos se enojan, otros se alegran, unos se gozan, otros no. Pero la palabra de Dios cumple el propósito que tiene que cumplir y luego regresa a Dios, y cuando la palabra regresa a Dios ya ha cumplido el propósito. Propósito de salvación, propósito de restauración, propósito de vida eterna, y también cumple el propósito de condenación y de muerte, porque la palabra de Dios es la que nos juzga realmente, porque mucha gente la desecha, mucha gente se burla de la palabra, mucha gente se venía burlando de todo lo que nosotros veníamos predicando desde hace mucho tiempo. No somos profetas en este ministerio, sabemos que la Biblia dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista, y desde entonces, desde ese tiempo para acá, se predica el reino de Dios. Simplemente nosotros venimos escuchando, siendo sensibles a la voz de Dios, siendo muy sensibles a la voluntad de Dios, tratando, digo tratando porque no lo hemos alcanzado aún, tratando de ser muy sensibles, de escuchar la voz de Dios, de mirar los acontecimientos que pasan alrededor del mundo, identificarlos con la palabra de Dios para nosotros poder estar listos y preparados. Y Dios viene preparándonos hace 7 años, cuando comenzamos este ministerio allí en Nueva Jersey, con unos cuantos hermanos, éramos 4, 5, después Dios trajo 6, 7, 10, bueno, no todos permanecieron, la mayoría se fueron, normal, es muy normal que la mayoría se vayan, pero bueno, los que permanecimos aquí estamos buscando la presencia de Dios, viendo el fruto, viéndolo pasar delante de nuestros ojos, el fruto de lo que nosotros hemos sembrado, de la perseverancia, de la constancia, de tratar de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy podemos disfrutar del gozo, de la paz, podemos disfrutar de la tranquilidad en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo lleno de zozobra, de tinieblas, de miedo, de dudas, que nadie sabe qué hacer o para dónde coger. Nosotros ahora estamos en paz, porque Dios viene advirtiéndonos todas estas cosas desde hace mucho tiempo. Te lo digo, lo que les decía a los hermanos del Skype: no sabemos si este es el principio de los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación, de la bestia, del falso profeta y todo lo que habla el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. No lo sé. No lo sé si Dios va a tener misericordia y nos va a dar otro tiempo más en el cual nosotros podamos perfeccionarnos y santificarnos cada día más. De pronto Dios para esta pandemia y entonces, a ver, Dios está probando el corazón de mucha gente. Dios está probando los corazones. En estos tiempos de zozobra y angustia, mucha gente se va a poner a buscar a Dios. Pero va a pasar exactamente, si esto para, si esta pandemia se detiene, va a pasar lo mismo que pasó cuando las Torres Gemelas, que al otro día las iglesias estaban llenas y a reventar de gente, pero a medida que iba pasando la noticia, que iba pasando el tiempo, la gente volvió a su rutina, la gente volvió a lo que siempre hacía, a sus pecados, a sus deleites, a sus cosas, y a lo último pues volvió otra vez las iglesias a su normalidad. Ahí es donde Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros realmente. No sabemos, vuelvo y le digo, no sabemos, estamos preguntando a Dios, estamos orándole a Dios para saber cuál es su voluntad. Si Él, en su misericordia, Él quiere revelarnos y decirnos: listo, prepárense porque alisten las maletas que nos vamos, listo, ya estamos. Dios nos viene preparando hace 7 años en santidad, en buscar su presencia, en orar, en clamar, en dejar todo el sistema religioso,
Dios viene preparándonos hace mucho tiempo, mis amados hermanos, y es perfecto porque ya tenemos 7 años en los cuales nosotros ya nos congregamos en las casas. A nosotros no nos afecta el hecho de que cierren los edificios, porque hace 7 años ya venimos congregándonos en las casas. Hace 7 años venimos también escuchando la palabra a través de estos medios, del YouTube, del Skype, del WhatsApp, de muchas partes, utilizando los medios de comunicación que hay disponibles y gratuitos, porque yo no pago absolutamente ni lo del YouTube, nada de eso, porque utilizo las herramientas que hay para poder predicar la palabra de Dios sin mucho presupuesto, simplemente es con muchas ganas, con muchos deseos, con muchos anhelos, y Dios hasta ahora nos va llevando poco a poco al conocimiento de la voluntad de Dios. Es una bendición, mis hermanos, es una bendición poder estar aquí delante de la presencia de Dios, glorificar a Dios cada día, saber que todo está dentro del plan y el propósito de Dios. Recuerden siempre la frase que les he enseñado: Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control absolutamente de todo. Antes estas cosas se han demorado bastante por la misericordia de Dios, por la misericordia y la gracia de Dios. No es por más, pero bueno, bendito sea el Señor. Doy las gracias a Dios por todos los que están allí conectados a través del YouTube, a través del Skype, y espero que cada día nos comprometamos más con el Señor, estemos más firmes con Dios cada día, buscando su presencia, buscando su rostro cada día, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver un tema que yo sé que va a ser de bendición para muchos. Hoy me voy a pasar un poquito más del tiempo, no importa, no tenemos afán de muchos de madrugar el día de mañana, así que hoy me voy a pasar un poquito más del tiempo, 5 o 10 minutos, pero va a valer la pena realmente este tema que Dios nos quiere, y es muy acorde con lo que está perdón, con lo que está pasando en el mundo. La Biblia es muy moderna, hermanos, supremamente moderna. La Biblia es fresca, completamente fresca. Y todo esto Dios lo permitió que pasara en el pasado para que nosotros hoy pudiéramos aprender de esto. Recuerde que hemos visto que el Antiguo Testamento era sombra de las cosas que iban a pasar al día de hoy. Y lo que está pasando al día de hoy solamente es sombra de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Esto que usted ve no es lo real, no es lo verdadero, esto es perecedero, esto es temporal. Nosotros debemos de luchar es por las cosas que son inmortales, las cosas imperecederas. Entonces Dios permitió todo lo del Antiguo Testamento para que nosotros aprendiéramos al día de hoy. Mucha gente dice: ¿y usted por qué toma tanto del Antiguo Testamento? Solamente tenemos que hablar del Nuevo. No, mis hermanos, la Biblia es una sola, el Espíritu es uno solo, y Él permitió todas las cosas que pasaran en el Antiguo para que hoy nosotros pudiéramos entender muchas cosas. Justamente este tema de mirando la serpiente de bronce, así se llama el tema de hoy, mis hermanos. Mirando la serpiente de bronce. Un tema tremendo, muy actual, que nos va a servir, nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a decir que sí hay esperanza. Aunque no encuentren la cura contra el coronavirus en un mes, 2 meses, medio año o un año, tienen estipulado más o menos que después de junio, según los científicos o según los planes que ellos tengan. No sé, yo no hablo mucho de conspiraciones y esas cosas, solamente creo en la voluntad de Dios y que Dios permite que ellos jueguen a ser dioses y que ellos hagan así como permitió que empezaran a construir la Torre de Babel. Pero llegó el día en el cual dijo: hasta aquí la construyeron, y hasta ahí la construyeron, hasta que Dios dijo. Hoy vamos a ver mirando a la serpiente de bronce. Y usted dice: qué tema tan raro. Está en la Biblia, hace mucho tiempo está en la Biblia, y es perfecto para el día de hoy. Vamos a ver vamos a leer este libro, el libro de Números, capítulo 21, libro de Números, capítulo 21. El tema se llama Mirando a la serpiente de bronce. La palabra es Nehustán, serpiente de bronce es Nehustán, serpiente de bronce. Mirando a la serpiente de bronce, basada en Números 21, versículos del 4 al 9. Leamos la Biblia, como siempre, como ya estamos acostumbrados nosotros aquí a predicar la palabra, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea enseñando bastante a nuestra vida. Yo sé que después, si el Espíritu Santo está en su casa, en su vida, en su corazón, este tema le va a traer paz, le va a traer gozo. En medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio del problema, de la enfermedad, usted va a tener paz en medio de todas estas cosas. Paz en medio de la tormenta.
Porque nosotros, se los digo, hoy usted y yo podemos mirar a la serpiente de bronce. Usted y yo podemos mirar la serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce trae sanidad, trae restauración sobre nuestras vidas. Dios es bueno en gran manera, mis hermanos, con nosotros, y por eso nos está enseñando todas estas cosas, por eso nos está hablando de todas estas cosas. Leamos lo que dice entonces el número 21 del 4 al 9. Leamos la primera parte, tratamos de explicarla y después entonces Dios nos va a ir enseñando poco a poco. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Después partieron del monte Hor, está hablando del pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Después de que salieron de Egipto, dice, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Padre, te alabamos, glorificamos, exaltamos al Rey que vive por los siglos de los siglos. A ti te sea toda gloria, toda honra, poder y exaltación. Hoy, Señor, no queremos escuchar, Señor, ninguna sabiduría humana, solamente tu voz. Solamente, Señor, que tu presencia esté en nuestras casas, en nuestros hogares. Enséñanos, habla a nuestras vidas. Nos presentamos como quien nada sabe, Señor, como muy ignorantes delante de ti, para que tú tengas, Señor, mucho que enseñarnos, mucho que hablarnos, Señor, mucho que edificarnos a nuestras vidas. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos y te clamamos tu presencia sobre nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a comenzar con este tema, y espero que el Espíritu Santo hable a lo profundo, a lo más profundo de nuestra vida. Recuerden que está en Números capítulo 21, para que el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Vuelvo y le digo, este tema nos va a servir bastante a todos y cada uno de nosotros en estos tiempos de tanta pandemia y tantas cosas que hay sobre el mundo. Entonces, mire, comienza diciendo el versículo 4. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Escúcheme, hermano, el pueblo se desanima. Todos nosotros, por muy fuertes que nos creamos espiritualmente, nos desanimamos. A veces viene el desánimo sobre nuestras vidas. A veces viene la tristeza, a veces no queremos orar, no queremos buscar de Dios, no queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos, porque los afanes de la vida, porque las enfermedades, porque los problemas nos tienen tan absorbidos que no queremos buscar de Dios. En este caso el pueblo estaba tan acomodado a la esclavitud que ya ahora la libertad les parecía una cosa rara, una cosa extraña. Ellos no se sentían cómodos, ellos no se sentían a gusto ser libres, ellos no conocían sino la esclavitud, llevaban 400 años de esclavitud, llevaban generación tras generación, ellos no conocían nada más sino la esclavitud de Egipto, no conocían sino el mundo. Por eso cuando ya Dios los sacó a la libertad, a ellos les parecía cosa extraña, cosa rara que vivir en libertad. Por eso no conocían a Dios, ellos no conocían, aunque era el pueblo de Dios, no conocían a Dios, no conocían que Dios no miente, no conocían que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos no conocían nada. Por eso pensaban que las promesas que Dios les había dado a Moisés, no se iban a cumplir. Por eso dudaban y desfallecía el pueblo. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, mis hermanos, en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de tiniebla, nosotros ni nuestros abuelos siquiera habían visto situaciones como las que estamos viendo al día de hoy. Por eso nosotros no conocíamos esto que está pasando. No sabíamos de pandemias, de la magnitud con la cual nosotros estamos viviendo hoy, que ya ha llegado el punto que han muerto 735 personas en un solo día en Italia.
Ayer murieron 546 personas en España en un solo día y esto se nos está multiplicando cada día más. Entonces esto es algo nuevo para nosotros y mucha gente se llena de temor, se llena de dudas, se llena de inquietud, pierde su fe, pierde su esperanza, porque nos vienen enseñando mal desde hace mucho tiempo. Porque el hombre en su arrogancia, en su soberbia y en su altivez dice esto nunca va a pasar. El apocalipsis nunca va a llegar, nunca va a suceder nada de lo que dice la Biblia, pues le cuento que está sucediendo delante de tus ojos. Delante de tus ojos está sucediendo todo lo que está escrito en la Biblia, porque dice la palabra que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra sin que se cumpla, y se está cumpliendo. Así que nadie está exento de caer, hermanos. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. Salieron de Egipto, salieron de la esclavitud. Ellos estaban muy acomodados en su esclavitud. Ellos no conocían otra vida distinta a ser esclavos. No conocían otra vida diferente. Para ellos no existía, porque ni sus abuelos, porque llevaban 400 años de esclavitud en Egipto, conocieron nunca la libertad. Ahora que Dios los estaba llevando a la libertad a través de Moisés, no se sentían como ellos querían volver a la esclavitud. Querían volver a la comodidad, entre comillas, de la esclavitud, a servir a los egipcios, a que fueran pisoteados, a que fueran masacrados, a que fueran humillados. Esa era la vida que ellos conocían. A vivir en el mundo, porque Egipto significa el mundo. Por eso muchos de los que entran en la vida cristiana no permanecen. Están tan arraigados, tienen raíces tan profundas en el mundo, que cuando alguien trata de sacarlos del mundo, lo que hacen es enojarse con uno. Se enojan cuando uno trata de enseñarle la verdad, que uno trata de enseñarle la palabra, lo que hacen es enojarse porque están demasiado arraigados al mundo, a la religión, a los hombres, a la esclavitud, a sus vicios, a sus pecados. Y les dice uno, salga de ahí, y lo que hacen con uno es enojarse. Eso mismo pasó con el pueblo. Ahora, todos nos desanimamos. ¿Quién no? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Dice la palabra de Dios que nadie está exento de caer, hermanos, y que el que cree estar firme, cuide de no caer. Por eso nosotros debemos orar los unos por los otros, clamarle a Dios los unos por los otros. Es la mejor manera de nosotros animarnos a seguir adelante. Todos de una u otra manera hemos querido tirar la toalla, hemos querido dejar, me incluyo, hermanos, hemos querido decir, Señor, ya no más, ya no más. No quiero seguir pagando más precio, no quiero seguir cargando la cruz, no quiero seguir negándome. El mundo se deleita, el mundo se goza en sus pecados. Los que roban están disfrutando de lo que robaron. Y nosotros aquí trabajando y esforzándonos y negándonos cada día más. Todos pasamos por eso, hermano. Ninguno de los que me escucha puede decir que no pasa por estos tiempos de desánimo. Por eso necesitamos orar. Y el pueblo de Israel se desanimó, hermanos. Y el problema es que el desánimo, si no hay quien nos ayude a salir de ese desánimo, se convierte después en blasfemia contra Dios. Yo conozco muchos que se han retirado de la vida cristiana. ¿Y sabe por qué se retiran? Y escuche la frase, y usted la ha escuchado. A mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. Usted la ha escuchado de mucha gente, yo la he escuchado de mucha gente. Y llegan a blasfemar contra Dios. Desde que me metí a la vida cristiana, me va mal, me echaron del trabajo, me pasa una cosa, me pasa la otra. Lo que nunca me sucedió cuando yo me revolcaba en el mundo, cuando estaba en medio del licor, de la borrachera, llegaba a las 2, 3 de la mañana a la casa y nada me pasaba. Y ahora salgo del trabajo y me atracan y me roban y me persiguen y una cosa y la otra. Yo he escuchado a muchos. Por eso, mis hermanos, antes de nosotros caer en la blasfemia, tenemos que pedirle al Señor que nos sostenga de su mano de poder y que nos aliente. Escuchen lo que dice el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos vosotros. Por eso dice
Dice Números 20, el versículo 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que apenas estaban comenzando los 40 años de andar por el desierto. Nosotros llevamos 4 días de confinamiento y ya mucha gente está desesperada. Ya mucha gente no sabe ni siquiera qué hacer, sabiendo que el camino apenas está comenzando. Así que tenemos que tener paciencia, hermano. En estos tiempos, esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ayudemos a los demás. Amonestemos a los ociosos. Alentemos a los de poco ánimo. Sostengamos a los débiles y que seamos pacientes los unos con los otros, hermanos. No es tiempo, escúchame. Tus peticiones a Dios de tu casa, tu carro, tu avión, tu viaje, cógelas y tíralas en la lista de atrás, bien atrás. Este es el momento de estar clamando, de estar orando por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos en la fe. Este es el tiempo de estar clamándole a Dios para que la fe no falte, para que su misericordia no falte sobre nuestras vidas. Es un tiempo precioso, hermanos. La gente lo ve como algo horrible, pero yo lo veo como un tiempo precioso. Hoy la gente, aunque falsamente quieren buscar de Dios, se acuerdan que existe un Dios, porque hay una plaga, porque hay una peste matando a cantidad de gente. Pero bendito sea el Señor. Si esta prueba sirve para eso, pues bendito sea el Señor. Gloria a Dios por todo. Sigue diciendo entonces la palabra en 1 Corintios capítulo 10. Esto con respecto al desánimo que llega sobre muchos de nosotros por ver la situación como está en el mundo. Escucha lo que dice 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Por esto el pueblo se desanimó cuando estaba pasando. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora entiendes por qué yo veo a Cristo en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Jueces. Cristo está en toda parte, hermanos. La Biblia no habla sino de Cristo, de la obra redentora de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Del plan de Dios. El plan de Dios ha sido uno solo durante toda la existencia de la humanidad. El plan de Dios ha sido rescatar al hombre de sus pecados a través de la obra redentora de Cristo. Simplemente el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a pasar, de lo que Cristo iba a hacer. Moisés era tipología de Cristo, Josué era tipología de Cristo, Gedeón era tipología de Cristo. Dios estaba preparando a la gente para que recibieran a Cristo, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero porque estaban enfrascados, estaban encerrados en su religión, en su fanatismo. Hoy el mundo también no reconocen la obra de Dios, no reconocen la voz de Dios, no reconocen los predicadores de Dios por estar escuchando a los hombres. Y escúchame lo que dice. Sigue diciendo 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Y escuche el 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y el 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Mira, más moderna que la Biblia no hay absolutamente nada. Estamos hablando del libro de Números. Y mira que el libro de 1 Corintios 10 confirma todo lo que pasó en el libro de Números. ¿Por qué murió la gente? Por las serpientes. ¿Por qué murió? Recuerda el versículo 5 de número 21. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Blasfemaron contra Dios. El desánimo llegó a tal punto que ese desánimo trajo blasfemia sobre los corazones de los hombres.
y blasfemaron contra Dios y blasfemaron contra Moisés. Y esa blasfemia contra Dios trae consecuencias funestas. La gente estaba cansada, escúchame mi hermano, cansada de blasfemar contra, no se cansa de blasfemar contra Dios. Todo eso tarde o temprano trae consecuencias sobre la humanidad. Todo esto que estamos viviendo es lo que el hombre ha sembrado durante muchos años, y todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Y si estamos recogiendo ahora muerte, no fue porque sembraron vida. Si en Italia están recogiendo muerte, en España están recogiendo muerte, ¿qué crees tú que han sembrado durante todo este tiempo pasado? Han sembrado muerte, han sembrado fornicación, han sembrado adulterio, han sembrado idolatría, porque de allí viene todo esto. Ahora están recogiendo lo que ellos mismos sembraron. Y escucha lo que dice el 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces el versículo 5 dice: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La gente estaba cansada, y vamos a entender varias cosas, mucha simbología. Esto tiene mucha simbología que lo vamos a aplicar justamente al día de hoy. Ahora sigue diciendo el libro de Corintios en el versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escúcheme hermano, en este tiempo, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Mirando a ver quién dice: no Señor, yo con usted para las que sea. Yo soy un buen cristiano, yo soy un cristiano firme, a mí nadie me va a mover de la fe, a mí nadie me mueve, yo voy a estar aquí. Y vamos a ver cuántos ahora, con estas cosas que están sucediendo en el mundo, cuántos van a caer. Dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escuche esto, hermanos. Esta prueba que está pasando el mundo, Dios sabe hasta dónde un verdadero cristiano la puede resistir, porque Dios no permite pruebas, tentaciones, cosas en la vida que un hombre no pueda resistir. Dios sabe perfectamente, escúchame, Dios sabe perfectamente hasta dónde nosotros podemos resistir. Por eso mucha gente va a decir: Señor, es que yo no resistí la prueba, yo no resistí la tentación, yo no resistí, y entonces por eso blasfemé contra ti, por eso me aparté de tus caminos, y por eso... No, mi hermano, no nos engañemos. Por eso Dios envió a Cristo, lo hizo hombre, se despojó de toda deidad, sufrió y padeció, y Él sabe hasta dónde cada hombre puede resistir, porque Él lo vivió en carne. Es más, Él sufrió más que el común de todos los hombres. Él padeció más que el común de todos los hombres. Por eso Él sí sabe hasta dónde podemos resistir. Mucha gente dice: es que el diablo me tentó. Pues la Biblia dice: cuando sois tentados de vuestra propia concupiscencia. La gente es feliz echándole la culpa al diablo por sus pecados. ¿Qué harían los evangélicos sin el diablo? ¿A quién le echarían la culpa de todos sus pecados y maldades? Es que el diablo me tentó, y es que el diablo, y es que el diablo. La Biblia no dice. Él pone la cascarita, Él pone la trampa, pero usted es el que cae. Dice la Biblia que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos, de sus propios deseos reprimidos que tiene guardados en el corazón. Porque mire lo que dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que si tú caes, mírate al espejo para que tengas tengas a quien echarle la culpa de tus pecados. Dice el versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el mensaje que le estaba dando Pablo a los corintios. Hay que huir de todas estas cosas, mis hermanos. Hay que vivir en santidad. Y vuelvo y le digo: no es imposible, porque Dios no te va a poner pruebas que usted no pueda poder soportar. Porque juntamente con la tentación también te va a dar la salida. José tenía dos opciones:
o acostarse con la mujer de Potifar o huir de ella. Y eligió la mejor parte, hermanos. Y la mujer de Potifar quería cogerlo a la fuerza, por eso lo agarró de la ropa, lo asió de la ropa y la ropa se le desgarró, porque él huyó con tanta fuerza que hasta la ropa se le desgarró. Por eso nosotros podemos huir de la tentación, hermanos. Pero mira, ¿qué pasó con el pueblo? Por eso murió mucho pueblo, por las serpientes. Blasfemaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué nos llamaste? ¿Por qué no nos dejaste en la esclavitud? ¿Por qué no nos dejaste en el mundo? ¿Por qué no nos dejaste en la religión? ¿Por qué no me dejó por allá? Yo conozco mucha gente que ha dicho, sí, esta palabra es la que yo necesitaba. Esta palabra es la que yo estaba orando a Dios. Y apenas Dios comienza a exigir santidad, compromiso, responsabilidad, dice, no, esto no era para mí. Yo más bien me vuelvo otra vez para el mundo, me vuelvo para la religión. Me vuelvo a servir hombres donde no me exigen tanto, donde no tengo que cargar la cruz, donde no tengo que morir cada día. Más bien me voy para allá. Eso ha pasado una y otra vez y seguirá pasando. Entonces mira, ¿qué pasó con el pueblo? Dice el versículo 15. ¿Por qué nos hiciste, el versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué tremendo. ¿Cuál era el pan que los israelitas recibían en el desierto? Era el maná. El maná que venía directamente de la mano de Dios y caía y ellos la recogían y comían. Y ellos estaban fastidiados de ese pan tan liviano. Hoy mucha gente, ¿sabes cuál es el pan? ¿Sabes cuál es el maná del día de hoy? La palabra del reino, la palabra que Dios nos está dando, la palabra de la senda antigua. Y la gente está cansada de este pan tan liviano. Es un evangelio sencillo. La gente se cansa del evangelio sencillo, del pan liviano. El evangelio que Cristo predicaba, mire, es tan sencillo el evangelio, hermanos, tan fácil de entender, es simplemente arrepiéntanse y crean. En eso se basa todo el evangelio, el arrepentimiento y la fe. Pero los hombres le colocan millones de arandelas. No. Para usted ser salvo, no solamente tiene que arrepentirse y creer, también tiene que hacer este rito, dar esto, poner esto, quitar esto, añadir esto, hacer mil millones de cosas. Pero a ellos no les gusta lo sencillo, a ellos les gusta lo complicado, lo intrincado, lo que el hombre le ha puesto, las cargas que el hombre le ha puesto al camino. Por eso les decía yo un día, mis hermanos, ¿sabes cuáles? Hay 3 funciones que tiene la religión. La primera función es hacer pesado lo que es liviano, es hacer costoso lo que es gratis y es hacer difícil lo que es fácil. Esa es la función de la religión. A la gente no le gusta el evangelio sencillo, el pan que viene del cielo, la palabra que viene de la boca de Dios. A la gente le gusta que le pongan ritos y que le pongan retos y que le pongan que tiene que ayunar tanto tiempo y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro, obras y obras de los hombres. Dice la palabra de Dios, ponen cargas sobre los hombres que ellos ni siquiera quieren mover un solo metro. Seamos sabios, mis hermanos, eso es lo que Dios nos está diciendo. La gente de Israel estaba cansada de comer maná. El maná no tenían que trabajar por él, hermanos. No tenían que matarse los lomos, no tenían que recibir latigazos de los egipcios, no tenían que racionarlo. El maná era gratis. Completamente gratis, así como lo es la salvación, hermanos. Por eso la religión lo complica, lo dificulta, lo vuelve pesado, lo vuelve costoso. Que hay que dar para esto, que hay que dar para lo otro, que hay que dar para una cosa y para la otra y para esto, y le sacan y le sacan. El evangelio es costosísimo, hermanos. Muy costoso es ser uno evangélico, porque le sacan para todo. Pero a la gente no le gusta el evangelio sencillo. Por eso dice el versículo 5, dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Complíquenosla, háganosla difícil. Nosotros también, el sacrificio, escúchame, el sacrificio de Cristo no fue suficiente para mucha gente. Hay que hacer más sacrificios.
Lo que hizo Cristo para muchos fue tan insignificante que ellos tienen que hacer más y más sacrificios para poderse ganar su salvación. Por eso están cansados de este pan sencillo, de este evangelio sencillo. Arrepiéntete y cree. Ese es el evangelio de Cristo. Pero a la gente no le gusta este evangelio. Le gusta el evangelio de los ritos, le gusta el evangelio de las leyes de hombres, de los mandamientos de hombres, de no se ponga esto, de no vista esto, de no puede hacer esto, de prohibido, de que no. Todo eso es lo que le gusta a la gente. Yo sí quiero ir allá porque es que allá las mujeres sí tienen que vestir así, los hombres tienen que ser así. Eso es lo que le gusta a los hombres. Por eso los hombres estaban apartándose de Dios y blasfemando contra Dios. Por eso dice Isaías capítulo 30. Escucha lo que dice Isaías 30. Eso es lo que está pasando al día de hoy. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, agradables, es la palabra, profetizadnos mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No nos digan el evangelio sencillo del arrepentimiento. Díganos que nosotros así estemos en adulterio, en fornicación, así estemos robando, así estemos mintiendo. Díganos palabras halagüeñas. Ese es el evangelio que yo quiero. Dígame que tengo que hacer sacrificios, que tengo que ir de rodillas yo no sé a dónde, que tengo que hacer pactos, que tengo que hacer cosas, pero no me diga que tengo que arrepentirme. Ese evangelio sencillo a mí no me gusta, a mí no me sirve, porque es que yo tengo que hacer más porque la muerte de Cristo no fue suficiente. Es más fácil pagar un pacto en dólares que morir cada día al viejo hombre. Hoy en día se compra hasta la misma salvación. Hoy en día hasta los dones se compran y se pagan en institutos bíblicos para que les enseñen a profetizar. En vez de estar de rodillas y clamar delante del Padre, a ver cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Mira lo que decía la gente, el versículo 10, que dicen a los videntes, no vean, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Díganos mentiras, díganos que vamos a ser grandes hombres de Dios, grandes siervos, que Dios nos va a llevar a las naciones, que Dios tiene un puesto, mejor dicho, somos los terceros y los cuartos en el reino de los cielos, que le vamos a quitar el puesto a Miguel y a Gabriel y que vamos a estar allá, así estemos en pecado, en fornicación, en adulterio, en avaricia, en orgullo, en soberbia, no importa, que nos digan palabras agradables. Ese es el evangelio que a mí me gusta. Por eso las iglesias de la prosperidad están llenas de gente. Porque les dicen palabras halagüeñas. Les dicen es que tú eres un Dios. Tú eres un ungido. Tú eres un bendecido. Tú eres cabeza y no eres cola. Eso le gusta a la gente. Y por eso el pueblo blasfemó contra Dios y contra Moisés. Y por eso Dios, mira lo que dice el versículo 5, termina diciendo, estamos cansados de este pan tan liviano. Y escucha el versículo 6. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo murió, hermanos. ¿Por qué murió el pueblo? Se desanimaron. Nosotros tenemos que cortar el mal de raíz. Cuando haya desánimo en tu corazón, busca ayuda. Primero busca ayuda a los pies de Cristo. Busca ayuda a los pies de Cristo. Recuerda, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Busca ayuda en la presencia de Dios. Busca ayuda en tus hermanos en la fe. Pide oración. Pide que oren por ti. Pide consejo. Un consejo sabio de un hombre sabio, de una mujer sabia. Pide consejo. No te quedes quieto, no te quedes callado, no te apagues solo. Dice la Biblia que nosotros somos como carbones. Y tú sabes que si tú apartas un carbón de la hoguera, se apaga mucho más fácil que los que están junticos. No estamos juntos físicamente, o los que tienen allí hermanos en la fe en cada una de las iglesias, allí puede juntarse con sus hermanos. Hoy se repite la misma historia. Hoy no queremos ni siquiera juntarnos con los mismos hermanos de la fe.
Dice la palabra de Dios: Israel, cuánto quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Hermano, ¿usted por qué está frío? Porque está muy apartado, porque tiene rencor contra su hermano, porque no le gusta, porque no le parece, porque el orgullo, por la soberbia, por la altivez, por tantas cosas. Por eso hoy ni siquiera entre nosotros estamos unidos como hermanos en la fe. Por eso son consecuencias de todo lo que estamos viviendo. Ahora mira, siempre Dios tiene una solución. Dice que Dios mismo, escucha, Dios mismo envió, el versículo 6, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Qué tremendo esto, mis hermanos. Murió mucho pueblo. ¿Y por qué murió el pueblo? Empezaron por algo sencillo como un desánimo. Y el desánimo trajo como consecuencia la blasfemia. Y la blasfemia trajo el pecado. Y el pecado trajo las serpientes. Y las serpientes trajo la muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y murió mucha gente del pueblo por causa de las serpientes ardientes. De las serpientes que Dios mismo, escucha, aquí no hay diablo, Dios mismo envió, aquí lo dice el versículo 6, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, Dios siempre tiene solución. Vuelvo y ¿qué leímos ahora en Corintios? Juntamente con la prueba, Dios también da la salida. Ahora mira lo que pasó. En este momento, hermanos, hay serpientes, hay muerte alrededor del mundo. Hay mucha muerte. Y créeme lo que te digo, todo es consecuencia del pecado del hombre. Antes la misericordia de Dios es tan grande que esto se había demorado mucho, hermanos. El pecado del hombre ha llegado a un colmo, a un límite tan grande lo ha traspasado, que antes se ha demorado mucho los juicios de Dios sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que por la bondad del Señor es que no hemos sido consumidos. No es porque el hombre sea bueno, sino solo por la bondad y la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Ahora, hay serpientes que están acabando con la humanidad por haber blasfemado contra Dios. ¿Por qué vinieron las serpientes? Como consecuencia del hombre haberse olvidado de Dios, de lo malagradecidos que son los hombres, de que Dios los quiere sacar de la esclavitud y ellos quieren volver otra vez a ella. Y blasfeman contra Dios y reniegan contra Dios. Eso es lo que hace el hombre al día de hoy. Por eso el hombre hoy, al 2020, están recogiendo lo que han sembrado durante mucho tiempo. Ay, Dios, cómo es de malo, y Dios, ¿por qué permite? Sí, pues mire a ver cuánta misericordia Dios ha tenido, cuánta soberbia del hombre, cuánta blasfemia del hombre, cuánta burla del hombre contra Dios ha soportado hasta el día de hoy. Hoy hay serpientes ardientes mordiendo a mucha gente y muriendo por causa del pecado y por causa de la maldad. Pero mira, en su misericordia, Dios sigue siendo grandísimo en misericordia. Dios sigue siendo grande en misericordia. Sigamos leyendo la historia entonces en Números capítulo 21, el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés. Mira, Dios cada cosa que permite o que hace, que son dos cosas distintas, a veces Dios permite, así como Dios permitió al diablo tocar la vida de Job. En lo económico, en lo físico, en lo material, Dios permite. Y hay cosas que Dios hace él mismo, como en este caso que él envió las serpientes ardientes. Pero Dios permite siempre con un propósito. Dios no hace las cosas por azar o por emociones o porque se le chispoteó. Dios hace las cosas realmente porque tiene propósito. Y mira el propósito, que la gente se arrepintiera, que la gente buscara el rostro de Dios, que la gente volviera su mirada a Él. Escucha lo que dice el 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Escucha varias cosas, varias simbología aquí. Tremenda palabra de Dios que nos quiere enseñar el día de hoy. Lo primero es, el pueblo reconoció su pecado. Hoy, cuando hay tantas serpientes ardientes andando por el mundo, hoy mucha gente está tratando de buscar de Dios.
Se acordaron que eran cristianos por ahí hace mucho tiempo. Se acordaron que había alguien que les predicaba la palabra verdadera. Se acordaron que existe un Dios en el cielo. ¿Dónde queda la arrogancia del hombre, la soberbia? Sabiendo que un solo microbio está acabando con ejércitos, con naciones, con pueblos, con potencias mundiales como Italia, como Francia y Estados Unidos. ¿Dónde queda la soberbia y la altivez del hombre? En ninguna parte. Hoy tienen que acordarse que existe Dios, a las buenas o a las malas, pero tienen que acordarse que existe un Dios. Dios permite todo esto con un propósito. Y es que los que son de Él, los que realmente son de Él, vuelvan su mirada a Él, reconozcan su pecado, reconozcan su maldad, se aparten del pecado y de la maldad y vuelvan nuevamente a Dios. Eso hizo el pueblo con las serpientes, escucha. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno que la gente se esté volviendo a acordar de Dios, aunque sea por una pandemia, aunque sea por eso, pero la gente se está volviendo a acordar de Dios nuevamente. Y escúchame la petición, escucha esto que aquí hay mucha sabiduría. La petición del pueblo es: ruega a Dios para que quite las serpientes de en medio de nosotros. Esa es la petición de los hombres. Pero ¿sabes que Dios no quita las serpientes? Las deja. Por eso te digo, si es voluntad de Dios quitar este virus o no, eso es problema de Él. Eso es decisión de Él. Nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Aquí el pueblo quiso decirle a Dios qué era lo que tenía que hacer. Y Dios no le quitó las serpientes. Dios les dejó las serpientes. Ahora, ¿por qué les dejó las serpientes? Fácil, hermanos. Porque el corazón del hombre es engañoso. Si le hubiera quitado las serpientes, la gente hubiera vuelto a blasfemar, a murmurar, a criticar, a condenar, a juzgar y a querer volver a Egipto otra vez. Se las dejó allí. ¿Por qué Dios permite muchas cosas en nuestra vida? Leamos 2 Corintios capítulo 12. Y aquí es donde muchos cristianos están fallando, donde se les está enseñando mal a los cristianos, donde estas religiones falsas están haciendo cristianos falsos, porque no aceptamos la voluntad de Dios tal y como venga, porque queremos ordenarle y decretar y de hacer que Dios se mueva rapidito con nuestras órdenes. Pero mira lo que pasó. ¿Por qué Dios no les quitó las serpientes? Escúchame, Dios no se las quitó, ahorita lo vamos a leer. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Quítalas de nosotros. Esa era la petición que el pueblo le hizo a Moisés para que orara a Dios. Pero Dios no se las quitó. Porque como Dios conoce que el corazón engañoso del hombre, se las dejó. Así como hizo con Pablo. Escucha lo que dice 2 Corintios 12, el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Escucha el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siempre les he dicho, no oremos a Dios para que quite la plaga. Oremos a Dios para que en medio de la plaga, en medio de la guerra, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, tu fe se sostenga firme. Eso es lo que tenemos que orar. Aquí el apóstol Pablo tenía un aguijón de la carne, que era una enfermedad en los ojos, y le oraba a Dios y le decía: quítala de mí. Y el Señor le dice: no puedo quitártela porque te ensoberbecerás, te enorgullecerás, te creerás Dios mismo. Porque como Pablo había recién acabado de recibir cantidad de visiones que nunca las escribió en ninguna parte, viajó al tercer cielo, miró cosas, miró grandezas, entonces dijo: no, pues yo ya vuelo a ángel, ya tengo alas, ya no necesito ni de Dios porque soy demasiado santo. Y escucha lo que dice: para que no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Este es el aguijón de la carne de los hombres.
Por eso no debemos decirle, Señor, quita el coronavirus y reprendemos como hizo Maldonado y pura mentira, pura payasada. Debemos decirle, Señor, enséñanos a aceptar tu voluntad tal y como venga. Vuelvo y le repito lo que tantas veces les he dicho, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para yo aceptar la voluntad de Dios tal y como venga. Para eso es la oración. La gente piensa que la oración es una orden que usted le está dando a Dios. Y eso quiso hacer el pueblo. El pueblo le dijo a Moisés, ora a Dios para que quite las serpientes de en medio de nosotros. Y Dios no se las quitó. Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón de la carne, y el Señor no se lo quitó. Escucha, el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, tranquilo, quédate con él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay cosas que Dios no te va a quitar de tu vida, porque tú las necesitas. Tú necesitas esos aguijones en la carne, tú necesitas esas serpientes ardientes, tú necesitas para que tu fe no se desmida, para que tu dependencia de Dios sea total y absoluta, para que busques de Dios cada día con más fervor. Tú lo necesitas, porque Dios sabe que lo necesitas. Por eso lo único que Dios te va a decir es, bástate mi gracia, tranquilo, yo tengo el control de todo. No te preocupes por nada. Mi poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas, sino en nuestras debilidades. Por eso el mundo hoy está débil, por eso hoy quiere Dios manifestar su poder sobre el mundo, que la gente vuelva su mirada otra vez a Él. Y no se las quitó, mis hermanos, no le quitó. No le quitó las enfermedades ni las plagas, no le quitó absolutamente nada. Ellos siguieron con ellas. Mira lo que dice, sigue diciendo. Dice la palabra en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti, ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Escúchame, qué raro, ¿no? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Aquí la palabra asta es la misma palabra que utilizó en los evangelios para hablar sobre el madero con el cual crucificaron a Cristo. Dice, hazte una serpiente de ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Tremendo esto, hermanos. Hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué Dios le dio una orden tan rara a Moisés? Esta serpiente, hermanos, esta serpiente es tipología de Cristo. Dios estaba enseñándole al pueblo que asimismo la gente que mirara a Cristo, a la obra redentora de Cristo, al sacrificio de Cristo, iba a ser sano de su enfermedad, de su dolencia, de su problema, de su necesidad, pero sobre todas las cosas iba a ser sano de la muerte eterna. Iba a ser absuelto del pecado, y a la vez al ser absuelto del pecado, iba a ser absuelto también de la muerte eterna. Qué tremendo esto, ¿no? Por eso la serpiente es tipología de Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo, cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, somos libres de la muerte. Podemos ser libres de la muerte física, porque en este caso, cuando ellos miraban a la serpiente de bronce que estaba allí, en ese estauros es la palabra antigua para decir madero, en ese estauros que allí colocó la serpiente, cuando los picaban las serpientes ardientes, miraban a la serpiente de bronce y eran sanos de toda su enfermedad. Dios les estaba diciendo, voy a enviarles a mi hijo
para que pongan su mirada en Él. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Escúchame. Usted dirá, pero la serpiente, ¿cómo que la serpiente si la serpiente antes simboliza muerte? Claro que simboliza muerte, pero Dios convirtió la muerte en vida. La muerte significa pecado, la serpiente significa el pecado a través de la tentación que hizo con Adán y Eva. Pero Dios convirtió eso en bendición para el hombre. Escucha lo que dice Juan capítulo 3. Esto es lo que dice la Biblia. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremenda simbología, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente al desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea izado en el estauro, sea colgado allí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya ves que toda la Biblia no habla sino de Cristo, solo de Cristo, nada más de Cristo. Por eso hoy, aunque hay pestes, hay mortandad, hay lo que sea, ¿sabes qué es lo que debes de hacer tú? Debes de hacer lo que Dios le dijo a Moisés. Cada uno debe mirar a la serpiente de bronce para ser libre de la muerte. Al día de hoy, Dios nos dice, cada uno debe mirar a Cristo para ser libre de la muerte. Para que Dios nos libre de toda plaga, de toda peste, de toda enfermedad, del veneno de la serpiente. Porque ese veneno mataba. Recuerda que murieron muchos israelitas. Hoy tú puedes mirar a Cristo en el estauros, en el madero colgado. Hoy lo puedes mirar. Hoy puedes voltear tu mirada hacia Él. Hoy puedes poder poner tu confianza en Él. Hoy puedes tú creer en Él, aún en medio de la muerte, en medio de la oscuridad, en medio de la pandemia, de lo que sea. Si tú tienes tus ojos puestos en Cristo, nada te va a pasar. Nada va a suceder en tu vida. Y si sucede, no importa, porque lo importante es que tú tengas la vida eterna. Escucha lo que dice el versículo 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando tú miras al símbolo de la serpiente de bronce, cuando tú miras a Cristo, cuando tu mirada está puesta solamente en Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes qué debes hacer tú? Tú no debes preocuparte hoy. Tú no debes estar afanado, tú no debes estar temeroso, tú debes poner tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tú debes poner tus ojos sobre esa serpiente de bronce. Eso era sombra solamente, eso era algo representativo que Dios permitió para decirle, asimismo voy a traer la sanidad, voy a traer la vida, voy a traer la restauración del hombre a través de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Ahora entiendes? No te preocupes, pase lo que pase, nosotros podemos levantar nuestra mirada y tenerla puesta en Cristo. ¿Y qué pasaba cuando miraban? Dice el versículo 8 de Números 21. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés, versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Hoy tenemos a Cristo allí, bien en lo alto, hermanos. Cuando ya no hay para dónde mirar, no hay de dónde agarrarte, no hay de dónde coger, no hay esperanza, no hay cura, no hay vacuna, no hay nada, mira a Cristo. Pon tus ojos en Él, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y no te preocupes por el resto, que Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de ti, hermano. Por eso glorifica a Dios. Mientras el mundo no tiene esperanza, no tiene salida, usted y yo estamos tranquilos porque Dios está sentado. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Mira lo que dice
el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo esto lo hizo Cristo por usted y por mí. Lo dice Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La pregunta es: ¿cuántos creen en esto? ¿Cuántos tienen sus ojos puestos en la ciencia? ¿Cuántos tienen sus esperanzas puestas en su gobierno, en los militares, en la sabiduría del hombre? Yo te invito hoy a que pongas tu mirada en Cristo. Él es la serpiente de bronce. Todo el que mirara a ella vivirá. Hoy te invito a que mires a Cristo, porque Él llevó nuestras enfermedades. Si tú lo crees, mis hermanos, no hay mejor vacuna contra esta pandemia que la fe. No necesitas hacerte vacunar a la fuerza. No necesitas pasar por procesos, solamente cree. Cree que tú estás guardado, guarecido bajo la sombra del Omnipotente. Mira, pon tus ojos en Cristo. Confía en Él. Poner los ojos en Cristo es creer en Él, es creer en su obra redentora, es creer que en Él hay salvación, que en Él hay restauración, que en Él hay protección, que en Él hay cuidado, que en Él hay vida y vida eterna. Eso es poner los ojos en Cristo. Ese es el mensaje para hoy, hermanos. Pon tus ojos en Cristo. Como conclusión, leamos Romanos capítulo 8. Con esto terminamos. Espero que Dios haya hablado a lo profundo de tu corazón. No sé cuántos sabían de la serpiente de bronce, pero es Dios diciéndonos: desde hace mucho tiempo yo tengo el control de todo. No te preocupes. Así vengan las serpientes ardientes que vengan sobre el mundo, si tú tienes tus ojos puestos en Cristo, hay vida eterna en ti. Hay restauración, hay sanidad, hay cuidado, hay protección de Dios para tu vida. Por eso este tiempo es muy hermoso, hermanos, para que realmente demuestres cuánta fe hay en ti, si realmente crees o no, que te defina realmente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mucha gente dice: ¡ay, qué cosa tan horrible lo que está pasando! Si tú amas a Dios, lo que está pasando te va a ayudar para bien, te va a ayudar para que tu fe se fortalezca, te va a ayudar para que creas más en Dios, para que confíes más en Él, para que te definas realmente quién eres. A los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo esto que está pasando, nos sirve para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y escucha el 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Un verdadero cristiano, hermano. Si usted es un verdadero cristiano, usted no debe por qué estar atemorizado el día de hoy. No debe por qué. No tiene por qué. Si usted sabe en quién ha creído, no tiene por qué tener miedo. Deje que pase lo que tenga que pasar en el mundo. Dios tiene cuidado. Lo único que Dios le dice es: pon tus ojos en Cristo. Mira hacia el cielo, mira hacia las cosas imperecederas e inmortales. Busca a Dios ahora que todavía puede ser hallado. Pon tus ojos no pongas tus ojos en las circunstancias, no pongas tus ojos en el mundo, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y Él traerá sanidad, restauración y vida para ti. Y no solamente para ti, porque Dios es tan misericordioso que la protección, la bendición que tiene para nosotros, aún puede alcanzar a nuestros familiares. Así que, mi hermano, no nos queda otra. Descansa en Dios, gózate en Él, bendícelo,
Aún en medio de la tribulación, angustia y oscuridad, canta, alaba, glorifica, exalta al Rey que vive por los siglos de los siglos. Dale a Él toda la gloria, dale a Él toda la honra. Recuerda, hermanos, Él está allí, sentado a la diestra del Padre, cuidando de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos en esta noche. A ti te damos toda gloria, toda honra, todo poder y exaltación. Señor, gracias por darnos paz con este tema, por saber que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú juntamente con la prueba también das la salida. Ya tenemos la salida. Ya tenemos, Señor, el remedio para estas serpientes ardientes que están rodeando el mundo. Ya sabemos que tenemos que poner nuestros ojos en ti, oh Dios, solo en ti, confiar y creer. Es un hermoso tiempo, Señor, para nosotros avivar la fe, la esperanza, Señor. Avivar, Señor, cada una de las promesas que hay en tu palabra para nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra. Y enséñanos y háblanos y guíanos, Señor, a toda verdad. Tu palabra es verdad. En el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.